¿Te imaginas a un ser capaz de sobrevivir a las condiciones más despiadadas de la edad de hielo, enfrentar bestias colosales y superar cada obstáculo utilizando no solo herramientas rudimentarias, sino también una fuerza bruta que deja perplejos a los científicos modernos? El hombre de Neandertal, a menudo subestimado o reducido a la caricatura de un bruto prehistórico, se revela ante los ojos de la ciencia como una de las especies humanas más resistentes y fuertes que hayan pisado la Tierra. En este video vas a descubrir secretos fascinantes sobre la increíble fuerza física del Neandertal y cómo este homínido, aparentemente tosco, podría incluso habernos superado en ciertos aspectos. Prepárate para un viaje a un pasado remoto, lleno de misterio, suspenso y descubrimientos que desafiaron la lógica. ¿Estás listo para dejarte asombrar? Este es un relato que pocos se atreven a contar con la suficiente profundidad. El hombre de Neandertal no solo era un habilidoso cazador, también poseía la aptitud física para doblegar presas y rivales, con una facilidad que aún nos sorprende. No pienses en un ser de escasa inteligencia, todo lo contrario. Numerosas investigaciones revelan que nuestros primos extintos eran cerebros con bíceps, capaces de resolver problemas de supervivencia, mientras cargaban con cuerpos colosales. Pero más allá de su fuerza, también hubo cultura, vínculos afectivos y adaptación extrema. En los próximos minutos, te sumergirás en un universo ancestral que te mostrará cuán distinto y a la vez cuán parecido era el Neandertal en comparación con nosotros, Homo sapiens. No apartes la mirada, porque lo que estás a punto de descubrir va a desafiar todo lo que creías saber. Para entender de dónde surge esa fuerza extraordinaria del hombre de Neandertal, es necesario viajar en el tiempo hasta hace aproximadamente 400.000 años. En ese entonces, Europa y parte de Asia eran territorios con climas radicales, marcados por glaciaciones sucesivas. El Neandertal evolucionó y se forjó en estas condiciones inhóspitas, donde solo los más fuertes y mejor adaptados podían sobrevivir. Imagina temperaturas bajo cero, ventiscas interminables y la necesidad de cazar animales de gran tamaño para asegurar la comida del grupo. Ante estos desafíos, la biología del Neandertal le proporcionó una sólida complexión ósea y volúmenes musculares que hoy en día resultan impresionantes. No fue casualidad. Cada fibra de su cuerpo se moldeó por la lucha continua contra la naturaleza más cruda y salvaje. Los primeros hallazgos de restos de neandertales en el siglo XIX sorprendieron a la comunidad científica. Sus huesos robustos y cráneos característicos alimentaron debates sobre su inteligencia y parentesco con el Homo sapiens. Pero entre estos debates hubo un detalle que pocos analizaron con profundidad: la evidencia de un gran desarrollo muscular y una adaptabilidad biológica sin precedentes. Sus articulaciones y extremidades eran más cortas y anchas, optimizadas para la fuerza y la retención de calor en ambientes gélidos. Estos homínidos no vagaban por la tundra en búsqueda de pequeños roedores. Al contrario, en su menú se incluían mamuts, rinocerontes lanudos y otras criaturas gigantes que coexistieron en esa época. Todo esto apunta a que el hombre de Neandertal fue, en esencia, un auténtico coloso de la supervivencia. Ahora que conocemos el contexto en el que se desarrolló el Neandertal, ahondemos en su constitución física. Comencemos por la columna vertebral y la caja torácica. Ambas evidencias sugieren una capacidad pulmonar superior a la del humano actual. Sus costillas eran más abombadas, lo que presumiblemente les permitía inhalar mayor oxígeno en situaciones de alto desgaste. Además, esta estructura aportaba una estabilidad importante al tronco, otorgándoles soporte adicional para levantar cargas pesadas o realizar esfuerzos extremos. Imagina un tórax amplio y una espalda diseñada para resistir tensiones continuas, ideal para quien tenía que perseguir grandes animales o cargar con presas abatidas a lo largo de extensiones heladas. Otro rasgo fundamental es la forma y grosor de los huesos largos, el fémur y el húmero, los cuales presentaban diámetros notoriamente mayores que los de un Homo sapiens. Este incremento en densidad ósea favorecía la fuerza de palanca, esencial para la propulsión al correr o la capacidad de golpear y sujetar. Por ejemplo, un fémur grueso y curvado
no solo implicaba una mayor fuerza de las extremidades inferiores, sino también la habilidad de soportar impactos repetidos con menos riesgo de fractura. Piensa en la caza mayor. Una embestida decisiva era vital, y el neandertal podía permitirse movimientos contundentes sin temer al quiebre de sus huesos. Así, la anatomía ósea refleja una adaptación casi perfecta a un mundo que no daba segundas oportunidades. No todo es hueso, por supuesto. Para mover esa estructura impresionante, el neandertal poseía un sistema muscular desarrollado al extremo. Estudios basados en la reconstrucción de inserciones musculares sobre fósiles sugieren que sus bíceps, tríceps y músculos del tronco eran de mayor volumen que los nuestros. La razón es doble. Primero, una vida extremadamente activa y rigurosa, en constante movimiento y ejercicio físico. Segundo, la necesidad de mantener un equilibrio calórico que les permitiera enfrentar bajas temperaturas. Su dieta, rica en proteínas provenientes de la caza, sumada al ejercicio diario, culminaba en una musculatura casi de atleta profesional. Desde la infancia, más allá de la fuerza pura, el neandertal requería resistencia. El hecho de caminar largas distancias para perseguir presas o migrar a regiones con mejores condiciones climáticas forjaba una capacidad aeróbica y anaeróbica notable. Algunos científicos señalan que un neandertal promedio podía cargar sin grandes problemas pesos que para un humano moderno sin entrenamiento serían sencillamente imposibles de levantar. Cuando pensamos en la fuerza bruta, la imagen de un guerrero prehistórico arrastrando un mamut quizás se antoja fantasiosa. Sin embargo, la fuerza de tracción y la robustez de sus extremidades resultan más cercanas a esa imagen de lo que nos gustaría admitir. ¿Te asombra? Pues aún hay más sorpresas por descubrir. Vivir en la edad de hielo no solo implicaba cazar bestias enormes, sino también resguardarse de temperaturas capaces de congelar en cuestión de horas. La fortaleza del neandertal no era únicamente cuestión de fuerza muscular, sino también de resistencia al frío. Su complexión más ancha y baja minimizaba la pérdida de calor corporal. Además, sus manos y pies, con dedos algo más cortos y robustos, se adaptaban mejor para conservar el calor y manipular objetos en condiciones difíciles. Esta anatomía, combinada con la fuerza mencionada, los convertía en auténticos tanques prehistóricos, capaces de resistir vientos helados y seguir adelante cuando otros habrían sucumbido a la hipotermia. Los cambios climáticos abruptos obligaban a los grupos de neandertales a buscar nuevos territorios donde encontrar alimentos y refugio. Así, eran nómadas por necesidad. Las distancias a recorrer podían ser enormes, atravesando cordilleras heladas y valles llenos de depredadores. Este tránsito constante requería piernas fuertes y una resistencia fuera de lo común. Pensemos en la presión mental de tener que subsistir cada día, con recursos escasos y competidores naturales al acecho. Bajo estas circunstancias, solamente un individuo sumamente dotado en fortaleza física y capacidad de adaptación podía asegurar su supervivencia y la de su clan. Aquel que no pudiera seguir el ritmo quedaba rezagado y, en última instancia, estaba condenado a desaparecer. En la cultura popular, la imagen del neandertal se ha distorsionado una y otra vez, presentándolo como un ser torpe y de pocas luces. Sin embargo, la arqueología y la antropología han desmentido estos estereotipos. No solo eran fuertes físicamente, sino que su dominio de la tecnología lítica y su capacidad de organización social apuntan a una inteligencia práctica notable. Por otro lado, se ha divulgado la idea de que podían partir árboles de un solo golpe o derribar a un mamut con sus manos desnudas. Aquí es importante separar la fantasía de la realidad. Aunque la fuerza del neandertal era superior a la del humano promedio de hoy en día, no eran invencibles. Igual necesitaban armas y estrategias de caza grupales para abatir presas grandes. Otra creencia extendida es que los neandertales desaparecieron por su incapacidad de competir con el Homo sapiens. Sin embargo, investigaciones recientes sugieren que la fuerza del neandertal
no fue lo que determinó su extinción, sino otros factores como cambios climáticos, enfermedades o la competencia por recursos con poblaciones crecientes de humanos anatómicamente modernos. Por lo tanto, la potencia física extraordinaria del Neandertal no implicaba una debilidad evolutiva, sino más bien una clara ventaja en su entorno, la cual, desafortunadamente, dejó de ser decisiva cuando se alteraron radicalmente las condiciones que los favorecían. Con esto, cabe preguntarse, ¿qué habría pasado si el entorno hubiese mantenido las condiciones que permitían al Neandertal brillar? Uno de los grandes logros del Neandertal fue su capacidad de fabricar herramientas líticas con un alto grado de sofisticación. Contrario a la imagen de un salvaje que golpea piedras al azar, se ha encontrado evidencia de la llamada industria, que implica un tallado cuidadoso para obtener filos y puntas específicas. ¿Por qué esto es relevante para su fuerza física? Porque no solo exigía manos potentes para tallar y moldear el sílex, sino que además requería la destreza suficiente para manejar estas herramientas con precisión. El resultado, armas y utensilios muy efectivos que complementaban la fuerza bruta y facilitaban la caza de grandes animales. Sumado a las herramientas, la habilidad de trabajar en grupo aportaba un plus a la eficacia de su fuerza individual. La caza cooperativa y la planificación estratégica no solo dependían de la coordinación mental, sino también de la capacidad de cada integrante de ejecutar tareas físicas intensas. Arrastrar un ciervo de 200 kilos por un terreno rocoso no era hazaña sencilla, así que la colaboración y la fuerza combinada hacían la diferencia entre el éxito y el fracaso. Esta dinámica de grupo también se extendía a la construcción de refugios y la recolección de materias primas para la vida diaria. En un entorno tan hostil, cada mano fuerte y cada pensamiento ágil contaban. No eran seres solitarios, sino clanes unidos por un objetivo común: la supervivencia. Si hay un punto clave en la historia de la fuerza del Neandertal, ese es el contacto con el Homo sapiens. Imagina el choque de dos especies humanas con habilidades distintas, pero complementarias. Se cree que en algunos lugares coexistieron durante miles de años, incluso intercambiando conocimientos y emparentándose genéticamente. El Neandertal, con su complexión más robusta, y el Homo sapiens, con su ingenio y adaptabilidad a diferentes entornos, pudieron haber aprendido mutuamente técnicas de caza y supervivencia. Y, sin embargo, en el transcurso de ese proceso, la balanza se inclinó hacia los sapiens, quizás por su mayor capacidad de innovar o de organizarse en grupos más extensos. Aún así, es emocionante pensar que, al cruzarse, la impresionante fuerza física del Neandertal dejó una huella en nuestra propia especie. La interacción con el Homo sapiens no siempre fue pacífica. Existen hipótesis de enfrentamientos directos por el control de territorio y recursos. En tales circunstancias, la fuerza bruta del Neandertal habría supuesto una clara ventaja en combate cuerpo a cuerpo. Sin embargo, los sapiens podrían haber desarrollado estrategias de combate a distancia o coordinado ataques que redujeran la efectividad de esa superioridad muscular. Esta dialéctica entre la fuerza y la estrategia refleja un momento trascendental en la historia humana: el choque de dos mundos distintos, donde la resistencia física del Neandertal se enfrentó a la sagacidad del Homo sapiens. Un encuentro dramático que aún hoy nos deja boquiabiertos e imaginando múltiples escenarios de cómo las cosas pudieron haber sido diferentes. Durante mucho tiempo, se pensó que el hombre de Neandertal fue un simple experimento fallido de la naturaleza, pero la genómica moderna ha revelado que una parte de su ADN persiste en millones de personas alrededor del mundo. Estudios recientes indican que entre un 1% y un 4% de nuestro material genético puede ser heredado de los neandertales, dependiendo de la región del planeta. Algunos de estos genes podrían influir en la forma en que nuestro sistema inmune responde a ciertas enfermedades o incluso en el desarrollo de estructuras óseas y musculares específicas. ¿Te has preguntado alguna vez por qué hay personas con más facilidad para desarrollar masa muscular o con una fortaleza inusual? ¿Quién sabe? Tal vez lleven en sus venas un eco de la herencia neandertal.
Pero el legado del Neandertal no se limita únicamente a lo genético. Culturalmente, nos han dejado pistas sobre cómo los humanos podemos adaptarnos a situaciones límites. Su capacidad de resistencia y su fuerza descomunal nos recuerdan que la evolución no es lineal, ni siempre favorable para los más inteligentes o los más fuertes. Es, en cambio, una compleja maraña de variables, donde, en determinado tiempo y lugar, un rasgo específico puede marcar la diferencia entre la vida y la extinción. El hombre de Neandertal fue una obra maestra de la naturaleza para las condiciones del Pleistoceno, y su desaparición nos invita a reflexionar sobre la fragilidad de toda forma de vida, incluida la nuestra. Al conocer esta historia, tal vez aprendamos a valorar más la diversidad y la cooperación, factores que, al final, podrían ser los verdaderos motores de la supervivencia. Después de este viaje por el fascinante mundo del Neandertal, queda claro que su fuerza física era mucho más que un simple dato curioso de la prehistoria. Representa un testamento vivo de la poderosa adaptación humana a circunstancias extremas y una demostración de cómo el cuerpo y la mente pueden fusionarse para enfrentar adversidades inimaginables. Reflexiona por un momento. Si aquella especie pudo sobrevivir en entornos tan hostiles, ¿no será posible que también nosotros encontremos en nuestro interior reservas de fortaleza física y mental que a veces ignoramos? El Neandertal nos enseña la importancia de la determinación, el trabajo en equipo y la creatividad aplicada a la supervivencia. Más que un antiguo rival, es un maestro silencioso, cuyo legado palpita en nuestro ADN. ¿Te has quedado con la intriga de conocer más sobre otras especies humanas o curiosidades del pasado? Entonces, no olvides darle me gusta, compartir este video y suscribirte a nuestro canal para seguir explorando los misterios que nos conectan con nuestros orígenes. Deja tu comentario sobre qué aspecto de la vida neandertal te llamó más la atención: su fuerza muscular, su ingenio para la caza o su resistencia al frío. Además, te invitamos a ver el siguiente video que tenemos preparado, donde profundizamos en los secretos de la coexistencia entre distintas especies humanas y cómo ese choque de gigantes marcó el futuro de la humanidad. No te lo pierdas y mantente atento, porque nuestra aventura por los rincones más apasionantes de la historia evolutiva apenas empieza.